Buenas noches. Saludo esta invitación y la presencia de los panelistas en la medida en que esta debería ser la primera reflexión de una serie de reflexiones sobre el tema y que estamos tarde para hacer la reflexión. Es decir, el proceso de negociación, no de paz, se sigue moviendo y esta reflexión sobre un movimiento social para la paz en Colombia no se ha hecho suficientemente y con público suficientemente amplio. El primer punto, porque yo le tengo mucho temor a las fórmulas de los activistas y de los intelectuales para resolver problemas sociales. Quisiera aclarar que antes de hablar del movimiento social por la paz, habría que constatar que en Colombia hay una sociedad en movimiento, que no es lo mismo que un movimiento social, y estoy ubicándome en toda esta perspectiva de análisis en América Latina, que hay una sociedad en movimiento que normalmente antecede al movimiento social y que hay una sociedad en movimiento alrededor de la paz y alrededor de las dinámicas que está creando la paz. Quien haya estado en Bogotá el día de la gran marcha, de la marcha patriótica, puede saber lo que fue eso y lo que fue la toma de Bogotá por la marcha patriótica. Quien haya participado en alguna reunión del Congreso de los Pueblos, aquí hay un representante así que no me voy a extender, puede saber que la sociedad se está moviendo mucho más de lo que los intelectuales y los políticos creen que se está moviendo. Quien haya visto los procesos en las regiones saben que hay una sociedad en movimiento. No está articulada en la lógica de un movimiento social, pero ya hay una sociedad en movimiento. Pero así como hay una sociedad en movimiento, y para que esto no sea puro optimismo por la paz, también hay una sociedad en movimiento por la guerra. Y aquí no podemos desconocer que los sectores uribistas se mueven y se siguen moviendo para sabotear la negociación del conflicto armado, pero también cualquier proceso de paz, así hayan cambiado el discurso. Si ustedes observan, empezaron diciendo que la paz no era lo que se debía buscar ahora. A medida que la opinión pública va mostrándose favorable para la paz, dicen que ellos se oponen a este proceso de paz, pero no a otro proceso de paz, y cuando se les pregunta qué proceso de paz quieren, dicen primero con rendición, entrega de armas, etcétera, etcétera, es decir, lo mismo que pensaban en términos de la guerra anteriormente. Primer punto que yo quiero destacar, evidentemente aquí se puede crear un movimiento social por la paz, pero ya hay sociedad en movimiento por la paz y por la guerra. Y esto se va a ver reflejado en la próxima campaña electoral. Creo que hay que tenerlo presente. El segundo punto. En las negociaciones entre las FARC y el gobierno, y tengo la impresión por la historia de la negociación con el ELN que va a suceder algo parecido, se hizo una diferenciación que ha pasado un poco desapercibida. Se dijo que una cosa era la negociación del conflicto armado, porque está en el texto del acuerdo, y otra diferente era la construcción de la paz. Está en el texto. Todo el mundo se olvidó de la construcción de la paz, parece que lo único que existiera fuera la negociación del conflicto armado. Y en la negociación del conflicto armado, les recuerdo, se tocan algunos puntos: desarrollo agrario, participación, víctimas, narcotráfico, pero en el otro se tocan otros puntos. El problema es que en el de la negociación los puntos son concretos, inmediatos, realizables. El de la construcción de la paz es una declaración genérica para legitimar el proceso. El segundo punto es cómo se van a establecer los nexos entre la negociación del conflicto en La Habana o probablemente en Montevideo y la construcción de la paz. Yo tengo serias reservas para pensar que se va a hacer primero la negociación del conflicto y luego la construcción de la paz. Y voy a decir por qué tengo reservas. Sencillamente porque hay aspectos esenciales en términos de la negociación del conflicto entre las FARC y el gobierno que tienen que ver con la construcción de la paz. Resulta
imposible pensar el problema del desarrollo agrario sin discutir el modelo de desarrollo que se ha seguido en el país en los últimos años, a menos que se crea que la única discusión es reformar el agro para que sea más productivo y punto. Pero no parece en el primer acuerdo entre las FARC y el gobierno que esa sea la perspectiva. El acuerdo es suficientemente vago y no llegaron a grandes acuerdos, ni siquiera al de las zonas de reserva campesina, porque es evidente que hay modelos de desarrollo diferente en uno y otro. Entonces, no resulta fácil discutir el modelo de desarrollo agrario sin discutir el modelo de desarrollo general. Segundo punto, tampoco resulta fácil reducir la discusión sobre el tráfico de drogas ilícitas a la discusión en La Habana cuando eso afecta todas las regiones y a los movimientos que hay en las regiones y toda la sociedad colombiana. Tampoco eso resulta fácil. Y mucho menos la discusión sobre la participación política. Si ustedes leen el desarrollo de las FARC en términos de la participación política, las FARC hablan de su participación política, pero también hablan de la participación política de toda la sociedad. Y ni qué hablar de las víctimas, a menos que sigamos con la tradición en Colombia que el gobierno nombra a los representantes de las víctimas en las comisiones, como sucedió en la negociación con los paramilitares. Las víctimas no están representadas en La Habana y no se puede decidir nada sobre las víctimas sin la voz de las víctimas. Entonces, primer punto, no resulta claro que la negociación, segundo punto, tercero, primer punto de no resulta claro que la negociación del conflicto no tenga que ver con la construcción de la paz. Evidentemente, como decía el doctor Serpa, no se trata de que todos los movimientos sociales, todos los actores sociales se sienten en La Habana, por múltiples razones, entre ellas porque la mayoría no tienen la plata para ir a La Habana ni el deseo. Entonces, no se trata de eso, pero sí se trata de que desde la sociedad civil, o como queramos llamarla, desde el resto de la sociedad, podamos poner en debate los proyectos y los temas que hay y que tocan la negociación, pero que además tocan directamente la construcción de la paz. El problema es que hay de alguna manera una dependencia frente a los actores políticos y parece que la sociedad no se pudiera mover por fuera de esos actores políticos. La lógica debe ser que la sociedad se reúna para discutir estos temas, los de La Habana y otros temas. Tercer punto, tercer gran punto. ¿Cuánto llevo? Todavía le queda. ¿Sí? ¿Pero cuánto me queda? ¿Qué es lo que me interesa más? Le quedan 10 minutos. 10 minutos, sí. Bueno. Tercer punto. ¿Pero qué entendemos por construcción de la paz? Porque ahí vuelve a existir otro problema. Se entiende como construcción de la paz, y hay sectores que lo entienden, simplemente la entrega de armas por parte de los grupos guerrilleros de tal manera que se reintegren a la sociedad civil, tengan un reconocimiento a las víctimas. ¿Será que eso es suficiente? Yo me atrevería a decir que no. Y me atrevería a decir que no porque el problema de la violencia en Colombia es que la violencia no ha sido simplemente un instrumento en manos de unos agentes, el Estado, los paramilitares, la guerrilla, sino que la violencia ha creado órdenes de la violencia que viven en nuestras regiones, en esas regiones de las que hablaba el doctor Serpa. Mediante la violencia se han implementado formas de acumulación de capital y se le ha cambiado el panorama absoluto a las regiones. Mediante la violencia se han cambiado los actores políticos totalmente. La investigación de Arcoíris lo demuestra. Y no solo la investigación de Arcoíris, mediante la violencia hay un proceso de militarización de los conflictos sociales inmenso. Mediante la violencia se ha impuesto en el país una lógica militar para hacer política y para controlar la protesta social, y podría seguir enumerando. ¿Será que no vamos a discutir
desde la sociedad civil los órdenes creados por la violencia y las consecuencias que tienen esos órdenes creados por la violencia. Basta viajar por la costa y ver los cultivos de palma aceitera y ver también el mapa político de la costa y el dominio de los paramilitares con el nombre que le quieran hacer, BACRIM, paramilitares o bandas posconflicto, no me importa el nombre que les den, pero hay que ver cómo han cambiado el territorio. ¿Será que eso no lo vamos a discutir y que ahí no hay un punto central? ¿Será que sencillamente vamos a seguir en la lógica de esos órdenes de la violencia y aceptando que políticos responsables de la violencia no sean juzgados en este país y se coloquen como simples víctimas? ¿Será que eso va a ser así? Yo tengo dudas que se pueda hacer un movimiento en esas condiciones. Entonces hay esa pregunta: ¿qué es la paz y qué es la construcción de la paz? Creo que tendríamos que hacernos esa pregunta. Tercero, elementos que podrían tener incidencia. Lo otro, hay muchos elementos aquí, pero lo otro los podemos hablar más adelante y a partir de las preguntas. Para pensar en un movimiento, ¿qué habría que hacer para pensar en un movimiento? En primer lugar, me parece que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento. Hay que reconocer que desde los territorios y las regiones la sociedad colombiana se viene moviendo. Y aquí lo voy a decir con toda claridad. Hace poco una periodista española fue a entrevistarme y después ya había entrevistado a una serie de personajes colombianos y fue con el argumento que es muy recurrente en la academia, incluso en la izquierda, que la sociedad colombiana no se mueve, que la sociedad civil colombiana es impotente, que no se mueve nunca. Yo le decía, espérese un poquito para ver si la sociedad colombiana no se mueve, pero me decía, pero lo que viene, porque probablemente viene cosas, dicen que es agenciado por la guerrilla. Le digo, ¿qué capacidad política tiene la guerrilla? Es decir, la guerrilla es un actor mucho más grande de lo que se ha dicho, si tiene la capacidad de mover todo lo que va a mover. Aquí hay una sociedad que se mueve y que se mueve por canales mucho más ocultos, precisamente por la misma violencia. Moverse en Colombia es suicida y ha sido suicida, que lo diga Iván Cepeda. Moverse en Colombia es difícil, moverse en Colombia hay que hacerlo en forma clandestina, así sea una movilización pacífica. Entonces hay que reconocer que la sociedad se está moviendo. Y ustedes lo pueden ver, ya les dije, la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social, como Socol, como Sopol, y les puedo seguir diciendo, movimientos que articulan una gran cantidad de gente. Primer punto. Segundo punto, pero no es suficiente. Evidentemente, esta organización y estos movimientos populares tocan un sector de la población y un sector político, pero están encerrados en ese sector. Y me parece que el segundo punto es ampliar esa movilización. Y ampliar por varias razones. La primera, porque estos organismos de articulación no comprenden a todas las movilizaciones populares ni a todas las organizaciones populares. Son de algunas y manifestaciones de algunos sectores. Los paros así lo demuestran. Veamos lo que ha sucedido en los paros y quién se está movilizando en los paros. Los que están articulados, pero también los que no están articulados. Pero además de esto, en este segundo punto de la ampliación, porque considero que la ampliación tiene que hacerse desde los territorios, y por una razón específica. En la investigación que hicimos con Planeta Paz resulta muy claro que el conflicto armado se vive de manera diferenciada en cada uno de los territorios colombianos y que por consiguiente las lógicas de construcción de la paz son diferentes a partir de esos territorios y que el movimiento no puede tener la misma lógica en la costa, donde impera el miedo, que en el Huila, donde hay unos procesos muy complicados, sociales muy complicados. Y entonces me parece que aquí hay unas dinámicas territoriales que hay que entender. El tercer punto, que se me está acabando el tiempo, hay que sintonizar, porque las organizaciones populares
así lo quieran y se quieran presentar, no expresan al conjunto de la sociedad colombiana. Y lo quiero decir afirmarlo con terquedad. Las organizaciones de víctimas no expresan lo que Alfredo Gómez Müller llama la sociedad víctima, no la expresa. Pero más allá de eso, en términos de las organizaciones de víctimas, hay un debate gigantesco, porque también existen zonas grises y muchos de los victimarios se están planteando como víctimas. Hay que hacer la investigación porque no ha sido hecha de quién está reclamando las tierras en este momento, si son realmente las víctimas o no son muchos de los victimarios con testaferros. Y entonces, este es un terreno complicado y hay que ampliar esas organizaciones porque las organizaciones están cerradas y hay que sintonizar lo que tienen las organizaciones con lo que quiere la mayoría de la sociedad colombiana. O si no, las organizaciones van a quedar encerradas en sí mismas y en su propia dinámica. El cuarto punto, y con estos dos puntos termino porque creo que se me está terminando el tiempo, hay que empoderar, y eso creo que tiene que ser un papel de todas las organizaciones, si me permiten el neologismo utilizado por las feministas, hay que empoderar la voz de las víctimas, de sus organizaciones y de la sociedad víctima. Las víctimas no son representadas por ninguna organización política, por ningún movimiento popular. Las víctimas no son representadas ni siquiera por las organizaciones de víctimas, que son muy importantes. Hay que abrir los espacios para que las víctimas hablen directamente y para que esa voz sea oída en el país. Sin eso no hay movimiento por la paz. Nadie puede hablar por ellos. Los avances que se han hecho con la Comisión de la Memoria son importantes, pero son avances que se hacen sobre todo con el sello de la academia. Vean ustedes la bibliografía de Basta Ya. Hay un sello de una academia y de cierta academia. Es importante lo que se ha hecho, pero la voz de las víctimas va más allá de esa academia. Y la voz de las víctimas tiene una lógica diferente a la de la academia. Y hay que abrir espacios a esa voz de las víctimas. Y no están representadas por las FARC y mucho menos por el gobierno. Las víctimas empezarán a dejar de serlo cuando se conviertan en sujetos con propia voz. Y creo que la idea no es mantener las víctimas por siempre como víctimas. Último punto. Me parece que es el más complicado. Hay que ampliar el horizonte político de la sociedad colombiana. Lograr que la sociedad colombiana acepte los límites de nuestra democracia representativa, acepte los límites también de eso que llamamos soberanía nacional, que entienda en qué contexto internacional está metida y que además que se acepte que se necesita otro tipo de democracia en este país si queremos construir paz. Que con esta democracia representativa no lo vamos a hacer. Vamos a desgastarnos la cabeza de cómo le damos una representación a las FARC y cómo aumentamos o no. Hay muchos mecanismos de la democracia, no tengo tiempo para hablarlos ahora, pero hay que ampliar el horizonte político de la sociedad colombiana. Con el actual horizonte político no hay forma de construir paz. En esos términos, terminaría con esto: el movimiento por la paz no puede ser el coro de los actores políticos armados o desarmados que han dominado hasta el momento la escena nacional. Eso no puede ser el movimiento político por la paz. El problema es que el reto es inmenso y no sé si existan actores para responder a ese reto. Eso sería otra reflexión. Muchas gracias.